Bueno, en el otro video hicimos una muy breve presentación del tema. Hablamos de Aristóteles, este gran filósofo, y de la idea de lo importante que es la comunidad y del hombre como ser político, es decir, como un ser que forma parte de la comunidad, que le importa la comunidad, ¿sí? Fíjense que tiene mucho que ver con la cuarentena y con el tema de la responsabilidad individual. Este video está grabado en septiembre y es 10 de septiembre de 2020. Hace poco el presidente dijo que no hay más cuarentena, ¿sí? Así que de alguna manera lo que quiere decir tal vez es que todo depende de la responsabilidad individual, es decir, de este sentido de comunidad, de cuán parte te sentís de la comunidad, de cuánto te importa el otro. Eso va a hacer que tus acciones vayan para un lado o para el otro. ¿Mm? Hay como una especie de problema o de dilema entre libertad individual y comunidad. ¿Sí? Podemos leer así, por ejemplo, la gente que sale a manifestarse y se queja de la cuarentena, a lo mejor sostiene una idea de libertad individual, del individuo, de cada átomo individual. Y la gente que apoya la cuarentena tiene una idea más de comunidad por ahí. Por ahí no, es una forma de verlo, hay otras formas de verlo, ¿no? Pero está ese debate actual, es un debate, un problema actual. Bien, lo otro que quiero comunicarles es la teoría de las formas de gobierno de Aristóteles. Es una idea muy simple y la quiero desarrollar un poquitito para que tengan una idea. Según Aristóteles, ¿sí? La forma de, o sea, los gobiernos, ¿sí? Se pueden clasificar en tres formas, buenas y malas. Esto tiene que ver con el tipo de gobierno predominante que había en la época de Aristóteles. Ahora hay gobiernos que son más sofisticados, con más gente, digamos. Hay otras cosas, otro tipo de gobierno, ¿sí? Piensen que Aristóteles está hablando de formas de gobierno, de Estado como más primitivas. Está hablando de una época de antes de Cristo, del año 300 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, ¿ok? Bueno, eh, las formas las vamos a clasificar según que quien gobierne, gobierna para el bien de todos, eso sería un buen gobernante, un buen gobierno, o para el bien de sí mismo, eso sería un mal gobierno, un gobierno de tipo egoísta, podríamos decir. Bien, tenemos dentro de las formas buenas de gobierno, tenemos tres tipos de gobierno. El gobierno de uno, que se llama monarquía, el gobierno de pocos, que se llama aristocracia, y el gobierno de la mayoría, que se llama democracia. ¿Sí? Entonces, la monarquía es el gobierno bueno, el gobierno virtuoso de uno solo, donde hay uno solo que gobierna a todos. El gobierno de los reyes, ¿sí? Un monarca es un rey, son sinónimos. En la antigüedad, la mayoría de los gobiernos eran monarquías, o sea, había un rey. Este rey, en algún caso raro, podía ser elegido y generalmente era hereditario. Es decir, el próximo rey, ¿quién es? El hijo del rey. De esta manera, digamos, es una forma de resolver el problema de quién va a gobernar cuando el rey muera. Por ejemplo, en nuestra sociedad eso se resuelve con elecciones. Hay elecciones y se elige el gobernante. ¿Quién lo elige? La gente. En ese caso, en una monarquía hereditaria, ¿quién elige al rey? Bueno, lo elige el espermatozoide. O sea, el hijo del rey es el próximo rey. Y se evitaría, entre comillas, ese problema. Porque después hay problemas entre hermanos y bueno, cosas que hay películas y novelas y ¿no? El tema del poder en las monarquías que se disputa entre los hermanos, entre la hermana del rey y tal. ¿No? Por ejemplo, hoy actualmente pasa algo así con Corea del Norte. Los que averigüen sobre ese tema van a ver que hay un problema sobre el poder, disputa sobre el poder en relación a la familia de Kim Jong-un, que es el monarca, digamos, el dictador o el presidente de Corea del Norte, como lo quieran ver. Bueno, eso es una monarquía. Entonces, lo importante es que este que gobierna, ¿sí? Gobierna para el bien de todos. En una monarquía, el gobernante es eh, es un buen gobernante, es alguien moderado y justo que gobierna razonablemente o pensando en el bien. Es como un buen padre, o sea, como el padre en una casa, que es algo parecido, no es lo mismo, ¿no? Pero es como alguien que es justo y moderado y trata de hacer lo mejor posible, ¿sí? Para el bien de todos. Una idea así, en general. Después tenemos el gobierno de la aristocracia, ¿sí? Aristocracia.
La aristocracia sería los mejores, lo que son los más capaces, los más lindos, los más fuertes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los atletas, la aristocracia serían los que ganan los Juegos Olímpicos. Eso es la aristocracia, son los mejores de los mejores, ¿ok? Bueno, entonces, supongamos que tuviésemos que elegir a los jueces de los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes van a ser? Y estos atletas, o sea, los mejores de los mejores. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando hay un jurado de poca gente, eso es una aristocracia, porque son los mejores, los que más saben del tema, los que tienen excelencia, que van a juzgar a todo el resto. Eso es una forma aristocrática, ¿ok? Bien, entonces, un gobierno es aristocrático cuando hay poca gente, un grupo reducido de personas que gobiernan a todos. Porque en el mejor de los casos se supone que este grupo reducido son los que más saben sobre el arte de gobernar, de economía, de política, de lo que sea. Entonces son los que gobiernan a todos porque les conviene a todos. Si vamos a hacer una relación con lo que está pasando hoy por hoy, por ejemplo, tiene que ver con esto de cuando el presidente se junta con los expertos, ¿no? Y los expertos son los epidemiólogos. O sea, eh, digamos, ¿cómo hace el presidente para saber cómo actuar respecto de los contagios y tal? Bueno, consulta a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Sería como una especie de aristocracia, o sea, los mejores, los que más saben de medicina, de virus, de todo ese tipo de cosas, son los que son consultados, ¿sí? Para que entonces el presidente pueda tomar la mejor decisión. No le pregunta a la mayoría, no es que se vota y a ver si hay cuarentena o no, no funciona así. Decide el presidente con esta aristocracia de los mejores, los que más saben. Entonces, fíjense como en este caso, por ejemplo, lo mejor es ser gobernados por los que saben y no, por ejemplo, que haya votación y que se decida por lo que cada uno le parece, pero que esas personas que votan no tienen el conocimiento técnico, ¿sí? Y después tenemos la democracia. Sí, democracia es el gobierno del demos, ¿ok? Por ejemplo, vuelvo para atrás. Por ejemplo, aristocracia es Aristón y Kratos, la palabra, si la separo. Aristón quiere decir los mejores. Kratos quiere decir poder, fuerza, etc. Bien. Democracia es Demos y Kratos. Kratos quiere decir poder, fuerza, gobierno, etc. Demos quiere decir pueblo y también quiere decir pobres. Hay ahí como un juego de palabras entre pueblo y pobres, ¿ok? ¿Por qué? Tiene sentido. Y porque en un país, generalmente, eh, la mayoría, o por lo menos en esa época, o por lo menos en el tercer mundo, no sé si, creo que por ahí en Finlandia no es así, el pueblo o la mayoría es gente pobre o de clase media baja, digamos. ¿Me entienden? Es la clase media, por así decirlo, ¿sí? Eh, bueno, no me quedé pensando en esa idea, pero por ahora la vamos a sostener así, por lo menos para esta explicación, ¿sí? Es cuestionable, pero bueno, digamos que la mayoría es pobre o de clase media, vamos a decir. Bien, entonces, una democracia es un buen gobierno donde la mayoría gobierna para todos, ¿sí? Gobierna para todos. ¿Por qué? Por varias cosas. Por la idea es que, a ver, supongamos que haya que votar por un impuesto nuevo, ¿sí? Un impuesto nuevo para pagar, no sé, bueno, el tema de la pandemia, de los hospitales y todo eso. Entonces, supongamos que la gente del gobierno son ricos. Voy a decir algo como un poco tonto, o no tanto, no sé. Supongamos que son todos ricos y viven todos en Pilar, en Barrio Norte, ¿me entienden a lo que voy? Entonces, esos ricos deciden hacer un impuesto y cobrarle más impuestos a los pobres. No sé, cobrarle un bono a los trabajadores. Bueno, es como algo injusto, ¿no? Porque es como que los que menos tienen que pagar más para sustentar a todos. Entonces, si la política es democrática, se entendería, se supondría que la mayoría no va a votar ese impuesto. O sea, que va a prevalecer el interés de la mayoría, que es, bueno, que qué sé yo, que los impuestos los paguen los que tienen más dinero, algo así. En la práctica no funciona así, porque también el pueblo es manipulado para un lado y para el otro, ¿no? Todas las personas son manipulables, ¿no? Es un tema que está en discusión hoy, que es, digamos, de qué manera los medios de comunicación pueden impactar manipulando a la gente, a las personas. Es un tema que está en debate, pleno debate hoy en día.
Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Yo tiro ideas para que ustedes vayan pensando. Otro problema de la democracia. eh, bueno, después vamos a ir cuando veamos la demagogia. ¿Sí? Eh, bien, voy a seguir un poquito más. Para que no sea el video tan largo, pero quiero seguir un poquito más. Esas son las tres formas buenas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. ¿Ok? Tenemos tres formas malas de gobierno, que son desviaciones de estas formas. Y son malas porque las personas que gobiernan no gobiernan en interés de la mayoría, sino que gobiernan mirándose el ombligo, o sea, mirando su propio interés. Son egoístas. Bien, o sea, la distinción puede ser un gobierno egoísta y un gobierno altruista. ¿Ok? Una monarquía, cuando se vuelve mala para todos, se transforma en una dictadura, ¿sí? Una tiranía, para usar las palabras más de Aristóteles. Una tiranía, una dictadura. Que es un gobierno donde hay uno que gobierna, uno solo, y lo hace para bien de sí mismo, o sea, para enriquecerse, para juntar riqueza, fama, fortuna. Por ejemplo, están estos príncipes de países, algunos países árabes, donde no sé, hay un príncipe que tiene un avión de oro, por ejemplo. Bueno, eso es un mal gobierno, o sea, ese príncipe usa el dinero, digamos, de su país, de lo que consigue, para sí mismo, no para que haya hospitales, rutas, etcétera. Es claro de ver, digamos, algo sencillo, ¿no? Eh, y que manipula a los demás a través de los medios de comunicación o a través de la fuerza militar, con una especie de dictadura militar represiva, etcétera. Bueno, después tenemos el mal gobierno de la minoría, que le llama Aristóteles, le llama la oligarquía. Oligarquía es el gobierno de los ricos, ¿sí? En el sentido de, obviamente que la aristocracia también es un gobierno de ricos, porque la minoría es rica y la mayoría es pobre, ¿ok? Por lo menos en Latinoamérica. Pero en la aristocracia no quiere decir que eso sea malo, en teoría. Ahora, la oligarquía es, en la práctica, una aristocracia se vuelve oligárquica, ¿ok? Pero bueno, si lo separamos, idealmente hacemos la separación. La oligarquía es el gobierno donde los ricos gobiernan para sí mismos, son parásitos, para sí, para mí, todo para mí. En la oligarquía, los ricos gobiernan para sí mismos, solamente pueden ocupar cargo a los ricos. Por ejemplo, supongamos que saca una ley donde dice, no sé, para ser presidente tenés que tener, no sé, tanta cantidad de dinero, o tenés que tener una casa en Pilar, o lo que sea. Suena un poco ridículo, pero antes, no hace mucho tiempo, era así. Antes la ley Sáenz Peña en Argentina era así. Para vos votar tenés que tener cierta cantidad de dinero, una propiedad, una profesión. Si no, no podías votar. Si vos eras albañil, no podías votar. ¿Ok? Si eras mujer, no podías votar. Bien. Ok. Entonces, la oligarquía es el gobierno de los ricos para los ricos, donde los pobres quedan excluidos o tienen que soportar toda la carga del Estado, etc. Y también, a través de mecanismos institucionales, se impide que los pobres lleguen al poder. Ok, o sea, no hay diputados pobres, ni legisladores, perdón, ni políticos pobres, ministros pobres, no hay. Bueno, habría que preguntarse si hoy también es así o no, ¿no? Habría que ver eso. Bueno, y después tenemos la democracia mala o la demagogia, ¿sí? Eh, la democracia, cuando se envenena, cuando se vuelve algo malo para el país, es cuando esa mayoría empieza a hacer, digamos, leyes o legislaciones que no benefician a todos, ¿sí? Y hay dos casos, digamos, por lo menos como yo lo entiendo. Un caso es cuando aparece un dictador o un líder, digamos, hoy diríamos un líder populista en sentido malo, en sentido negativo, como alguien que manipula a las masas para su beneficio, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo critica a Chávez, se dice eso, que es un líder populista, como que él manipula a las masas para su beneficio, ¿no? Lo mismo se dice de Lula y de todos estos líderes latinoamericanos. Eso es lo que dice la oposición. Yo no creo eso, pero la oposición dice esas cosas. Está bien, es para debatir. Bien, entonces, la democracia es mala cuando el pueblo no es libre, sino que sigue una conducción y es manipulado por esa persona. O cuando las leyes de la mayoría,
por ejemplo, dejan de lado de la minoría. Por ejemplo, si la mayoría es toda heterosexual, hay un problema si esa mayoría, por ejemplo, no permite el matrimonio igualitario, porque es un gobierno injusto, porque hay una minoría que no se ve beneficiada. Si la mayoría es católica, bueno, ¿qué pasa con las otras religiones? Judíos, protestantes, etcétera. Entonces también tiene que ver el tema de respetar a las minorías, que es otro tema. Vieron que hay un montón de temas con esto. Así que esta clase va sobre las formas de gobierno según Aristóteles. Y otra cosa que les quiero decir es que no me apego tanto a lo que Aristóteles decía puntualmente, sino una interpretación mía a partir de ideas que yo les transmito. ¿Ok? En algún punto por ahí me alejo un poco de lo que dice el texto, pero no importa, yo quiero fluir y pensar con ustedes. Así que bueno, ya saben la tarea, está todo en el Classroom, lo que tienen que hacer. Esta clase es como para darles una ayuda para que puedan hacer mejor las cosas. Les mando a todos un abrazo enorme. Y es mi propósito seguir mandándoles videos explicativos como este. Bueno, que les vaya muy bien. Un abrazo a todos.